poco a poco ha venido dando esos pequeños saltos, y me refiero a que poco a poco ha venido entendiendo cuál es su rol y su papel de adoración. Lo encontramos desde el mismo Adán, desde los hijos de Adán, cuando ofrecieron sacrificio delante del Señor, o cuando ofrecieron, vale la redundancia, una ofrenda. En el caso de Caín, de lo mejor del campo; en el caso de Abel, de lo mejor de los animales. Así que ellos ofrecieron delante del Señor algo, y de ahí en adelante empezamos a ver que habían ofrendas. Cuando el Señor estipula de que va a destruir a la humanidad, pero hay un hombre que haya gracia delante de él, y vemos ese milagro precioso de cómo el Señor les permite hacer un arca y salvar a Noé, a su esposa y a su familia. Y apenas ellos tocan otra vez tierra seca, hay un altar y hay una ofrenda delante del Señor. Así que poco a poco se fue dando o se fue entendiendo ese papel y este rol del ser para Dios, de que pasó el hombre de los altares, pasó con sus hijos. Y eso también eh, eh, fue digámoslo así, una herencia, fue transferido también a toda la nación de Israel, porque aún en medio del tabernáculo habían sacrificios, habían holocaustos, y estaban entregando siempre algo. Claro, había algo de por medio, y era que necesitaban que el Señor tuviera misericordia y que sus pecados fueran cubiertos, de entregar, de ofrendar, de ofrecer de ofrecer en Jerusalén. Eso que para ellos se había convertido en algo religiosamente inamovible, ¿sí? El Señor viene a desbaratar ese esquema, a cambiar toda la mentalidad de lo que ellos hacían, porque se encuentra con esta mujer, y entonces, del capítulo 4 de Juan, y entonces allí hay una conversación muy profunda de quién es Dios, y también de qué era lo que Dios pretendía o pretende o quiere alcanzar en medio de su pueblo. Esto no es nuevo. Siempre el Señor lo ha estipulado de esa manera. Así que, ¿cuál fue el cambio de paradigma o el cambio de pensamiento que el Señor proponía? Era que ellos estaban acostumbrados a adorar, a entregar y a ofrecer en un lugar, de una manera, de una forma. Estaban esquematizados en lo que ellos tenían que hacer, en el cómo tenían que hacer, en lo que debían traer. Todo estaba estipulado fielmente, también en la ley. Pero cuando Jesús habla con esta mujer, le dice: mira, no es ni en este monte, no es en Samaria, no es en Jerusalén. Aquí hay algo realmente más profundo. La hora viene y ahora es. Venía un tiempo en donde todo iba a cambiar, y ese era el tiempo. Ese era el momento. El momento era el que ellos estaban viviendo. Permítame un momento, por favor. Llegó el momento
Ese era el tiempo, esa era la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Y el Señor abre todo el abanico y dice, y el Padre está buscando que esos adoradores le adoren. Es decir, no había nada allí por esconder. Era muy clara la pretensión que el Señor tenía para con los adoradores que estaba buscando. Y llama la atención que dice los verdaderos adoradores. Quiere decir que allí hay una alta influencia en lo espiritual. No tiene que ver solamente con costumbres, con maneras, con formas, sino que allí hay un componente muy fuerte de lo que es toda la integralidad del ser. No solamente el Señor quería que hubieran ritos, ceremonias, holocaustos, sino que quería realmente el Señor que los verdaderos adoradores entregaran todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Quería decir de que ya no se trataba de un lugar, ya no se trataba de una forma, sino que se trataba de una entrega, entendiendo de que el hombre, el ser humano y el que se entregaba a Dios debía tener una visión clara de lo que significaba adoración. Ellos tenían una noción, pero ahora en el nuevo pacto no hay una noción, sino que hay un conocimiento. Por eso el verso 24, el Señor les dice, Dios es espíritu. Ustedes tienen que saber quién es Dios. No estamos hablando de que lo vamos a conocer, de que lo vamos a definir a plenitud, pero tienen que saber de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Así que si ustedes realmente quieren ser adoradores, tendrán que hacerlo en espíritu y en verdad. No se trata de, vuelvo y repito, de la ceremonia. Se trata de lo que ustedes entreguen en espíritu y en verdad. Amén. Esa visión que Dios les da cambia totalmente la forma. Eso nosotros no podemos tener una forma de adoración eh, eh, que podamos definir de una manera meramente académica, sino que tiene que ser una entrega. Cuando hablamos de adoración en el Antiguo Testamento, encontramos, por ejemplo, a Abraham. Abraham venía de Ur de los Caldeos. Ellos estaban acostumbrados a que entregaban a sus niños en adoración y en sacrificio a los dioses. Pero el Dios que realmente se había manifestado en Abraham, dándole una promesa y dándole, mostrándole de que él podía hacer de él una nación grande, ese Dios en algún momento le pide a su hijo, a su único, al que tanto amaba, y le dice, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham, sin poner mucho problema, mucha traba, entiende eso y muy temprano organiza y va de camino y lleva a sus criados, pero en la base del monte les dice, quédense aquí porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Quiere decir de que Abraham entendía de que la adoración a Dios tiene que ver con entregar lo que uno más ama. No solamente es organizar un holocausto, sino que debe uno entregar lo que más ama, lo que es. No sé si son los intereses, los gustos, la familia, el mismo ser tiene que ser entregado delante del Señor. Entonces, cuando tenemos una visión clara de quién es Dios, sabemos de que no solamente vamos a dar unas palmaditas de aplauso, no solamente que nos digan adore al Señor o alabe al Señor o levante las manos. Esas son formas en donde se demuestra algún tipo de rendición, pero la adoración tiene que ver con algo más. Fíjese que la palabra dice en Hebreos que la alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. Salmos dicen que mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Tiene que ver con la expresión, tiene que ver con el reconocimiento de los hechos poderosos de Dios. ¿Sí? Yo reconozco los hechos de Dios y por eso lo alabo. La alabanza siempre será producto de algo. Algo pasó
por lo cual yo reconozco que esa persona me hizo ese favor, me hizo ese bien y yo le doy las gracias, le doy alabanza. Eso pasa en la Biblia con la mujer virtuosa. Pero cuando hablamos de Dios, no es una simple alabanza, sino que es una suprema alabanza. Yo reconozco los hechos poderosos de Dios y por eso si estoy en culto, yo no tengo problema con alabarle al Señor, ni me tienen que obligar porque reconozco todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. El hermano Luis sabe, incluso cuando estábamos en la vigencia con él, mi hija enfermó de cáncer y llegan esos momentos en donde uno dice, Dios mío, eh, 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 uno dice, no pregunte por qué, pero uno realmente en algún momento dice, Señor, ¿cuáles son las circunstancias por las cuales están pasando esto? Uno quiere entender muchas veces y tal vez uno no comprende y difícilmente va a comprender en medio del dolor, en medio de los apuros que pasa. Pero llega un momento en donde el Señor manifiesta su poder y su gloria, en donde Dios empieza a hacer cosas en donde uno queda realmente asombrado. Recuerdo que en algún momento estaba en la EPS sacando algunas autorizaciones para el tratamiento de mi hija y todo estaba bloqueado. Decían, no hay autorizaciones para los niños con cáncer, para los pacientes oncológicos, no está autorizando la jefe nada. Y recuerdo que llegué y hablé con la chica que nos colaboraba allí con las autorizaciones y me dijo, pastor, siquiera llegó. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es que cuando usted llega, todo el sistema se activa y las jefes nos autorizan los tratamientos de los niños. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo no sé. Usted llega y todo empieza a activarse. Así que espérenme un momento, ya le doy sus autorizaciones y los que estaban en sala también ya les damos las autorizaciones. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Qué tenemos nosotros de especial? Realmente el Señor empieza a orar de esas maneras y la gente se da cuenta de que hay algo y ese más que algo es alguien, es Dios el que está obrando allí, el que obra ya en medio de una habitación de hospital, cuando estás allá acompañando a tu niña, pero te tocan a la puerta y dicen, por favor, pastor, ore por nuestro niño que está muy mal. Cuando una enfermera se sienta a hablar contigo, ¿qué es lo que tienen ustedes? Uno entiende que de alguna manera el Señor permite cosas para llevar su palabra a personas que de otra manera no sé si la hubieran escuchado. Así que empieza a ver uno cosas y empieza a entender, aún en medio de los apuros, cómo el Señor obra. Sin embargo, todo eso que el Señor hace se empieza a convertir en una cantidad de razones y motivaciones para que cuando tú alabes, no alabes porque te toca, sino que le digas al Señor, realmente tú eres bueno, tú eres grande, Señor, tú has sido maravilloso. La visión realmente debe cambiar. Pero no solamente estamos hablando de los hechos poderosos de Dios, porque el Señor en estas situaciones puede contestar en cualquiera de los sentidos. Y estamos pasando por momentos difíciles en donde el Señor ha contestado y se ha glorificado, no solamente en la sanidad, sino que también Él ha llamado a muchos de nuestros hermanos y pastores. Sin embargo, ahí es donde entra la visión del adorador, porque el Señor le dice a la mujer, Dios es espíritu. Es decir, la adoración se le da al Dios, amén, que es eterno, que es sublime, que es justo, que es santo, que es santísimo, al Dios indivisible, al Dios omnipotente. Él es Dios y como Él es Dios, entonces le adoramos. Fíjense que ahora dije, como Él ha hecho cosas poderosas, le alabamos. Pero ahora digo, como Él es Dios, entonces le adoramos. Quiere decir que la adoración no está sujeta a los hechos de Dios. La adoración no depende de la sanidad o la no sanidad. La adoración no depende de las circunstancias. La adoración depende de que se la damos al único Dios verdadero. Esa visión la tiene que tener el adorador
clara, porque si no, entonces nos pasa lo del pueblo de Israel en el capítulo 15 del Éxodo. Y es que ellos alabaron a Dios porque acababan de ver a sus enemigos sucumbir delante de ellos. Pero antes del Mar Rojo, ellos no estaban alabando, ellos estaban murmurando. Quiere decir que entre tanto que las cosas no iban bien, no había alabanza, no había adoración, había murmuración. Cuando las cosas fueron bien, ahí sí, el mejor canto, ¿cierto? Eh, 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 él es el Dios, perdone que se me quedó aquí sin luz esto. No había canto, pero cuando vieron el milagro, ahí sí hubo canto. Amén. Eh, eh, Él es mi Dios y yo le alabaré, Dios de mi Padre y le enalteceré. Amén. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, y un canto precioso por lo que el Señor acababa de hacer, pero antes no estaba pasando eso. El adorador, amén, no depende de esas circunstancias. Sigue sirviendo al Señor, sigue confiando en el Señor. Señor, que quieres mi familia, está delante de ti. Señor, quieres mi servicio, está delante de ti. Señor, quieres el tiempo que tú me diste, está delante de ti. Lo que el Señor nos pida, eso lo damos. ¿Por qué? Porque el Señor, como Dios, es el dueño de todo lo que somos, de todo lo que tenemos como bendición, como la familia, de todo lo que somos. Tiene todo el derecho de hacerlo. Esa visión definitivamente debe ir cambiando. Amén. Nosotros somos adoradores de tiempo completo. Y ese es el culto que realmente quiere el Señor. El culto de Romanos capítulo 12 y el verso 1, en donde el apóstol ruega por las misericordias del Señor que entreguemos nuestro sacrificio vivo o como una ofrenda. Amén. Que es santa, que hable. Ese es el culto racional. Ese es el culto inteligente, no el culto que se termina ahorita a las 7 o que aquí arranca a las 7 y termina a las 8. Ese es un servicio al Señor congregacional. El culto inteligente es el culto que damos 24 horas al día, 7 días a la semana. Es el que se da, bueno, aquí en Bogotá, en Soacha, en el Transmilenio, aun cuando vas apretujado por la gente, es el culto que se da por ese buen testimonio. Es el culto que se da cuando estás haciendo negocios, porque es un hijo de Dios el que está actuando allí. Es el culto que se da por ese joven en la universidad, porque prefiere perder un parcial a de verdaderos adoradores que en cada acción, en cada hablar, en cada conducta, están entregándole una ofrenda de obediencia a Dios. Esa visión es la que el Señor quiere para nosotros. Una visión en donde nos entregamos día y noche delante del Señor. Con mi esposa hicimos como un compromiso delante del Señor. Y es mientras podamos buscar el espacio, el tiempo, no le vamos a decir no al Señor. No le vamos a decir no al Señor, sino que le vamos a decir sí. Hermano, que por favor esto y aquello, bueno Señor, vamos a organizarnos y vamos a hacer todo el esfuerzo, porque el Señor nunca nos ha dicho que no, Él ha estado ahí dispuesto para nosotros. Claro, algunas respuestas son no, pero siempre ha estado dispuesto para nosotros. Nunca nos ha defraudado, nunca nos ha dejado solos, porque el verdadero adorador sabe de que Dios, que es espíritu, está en todo tiempo con su pueblo. Por eso, la conciencia del adorador lo lleva a que agrada al Señor en todo tiempo. Sí, el adorador es consciente de que Dios está con él. Así que va conmigo a donde yo voy. Y si él va conmigo a donde yo voy, ve lo que yo veo, escucha lo que yo hablo. Y por lo tanto, le agrado. Ese es el verdadero adorador. Así que alabar no es cantar coros rápidos y adorar no es cantar coros lentos. No, tiene que ver
con que alabamos al Señor reconociendo sus hechos, pero adoramos al Señor porque Él es Dios. Fíjense que Pablo y Silas tenían una visión clara de la adoración de Dios, a Dios. Y no importó que estuvieran en la cárcel, que estuvieran heridos, que estuvieran pasando frío, que estuvieran encadenados. No importó eso, sino que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y cantaban fuertecito. Los presos los oían. No dependieron de las circunstancias. Eran adoradores. Estaban sirviendo al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Como dice el mismo apóstol Pablo. Predicaban a tiempo y fuera de tiempo. Amén. No había horario. Aún en medio de la cárcel y a medianoche, sus cánticos fueron un mensaje. Y no solo fueron un mensaje, sino que también fueron una oración al Dios del cielo, que movió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron. Y en medio de eso, el Señor salvó una familia. Es que a veces nos quedamos con el milagro, pero resulta que el milagro más grande no fue abrir las puertas de la cárcel. El milagro más grande es que el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que tu vida sea adoración, de tal manera que alguien diga, oiga, cristiano, evangélico, yo quiero de ese Dios que usted tiene. Hay algo allí que realmente me ha impactado. Qué bueno, hermanos, que como adoradores podamos disponer nuestra vida para servir al Señor, para agradar al Señor, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Esos adoradores, amén, y es necesario que le adoren. Por último, les digo, todo el sistema, todo el plan de Dios, todo en la Biblia es un plan de Dios para buscar adoradores. ¿Sí? El evangelio se predica para ganar adoradores. El evangelio es el plan de Dios para buscar adoradores. Así que el evangelio se dejará de predicar a los gentiles cuando la iglesia sea arrebatada, pero la función de adoración, esa nunca terminará. Así que mi hermano, vamos a adorarle y vamos a servirle al Señor con alegría y que no solamente sea un canto, que sea tu vida entregada por completo al Señor. Yo te invito en esta hora para que hagamos una oración. El Señor los busca, el Señor nos busca y Él quiere realmente gente que sea voluntaria, gente que esté dispuesta a entregar al Señor todo lo que es. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a los ángeles no se les enferman los hijos porque no tienen, ni tienen que salir corriendo al hospital porque se me enfermó mi angelito chiquito. No, eso nos pasa a nosotros, ¿sabe? Y cuando eso nos pasa y vemos la gloria de Dios obrar, hermano, ahí sí no nos tienen que hacer culto, nosotros hacemos el culto. Y eso al Señor le encanta, que haya algo voluntario, que haya algo en donde se exprese un agradecimiento genuino delante del Señor. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia y eso es lo que anhela Él por la eternidad. Una iglesia de redimidos, una iglesia de salvados que le digan santo, santo, tú eres el Todopoderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar que el Señor sea allí en esta preciosa congregación, recibiendo esa adoración todos los días. Ese servicio se convierta en una constante adoración. Bendito Dios, bendito Salvador. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias te damos, bendito Salvador, porque nos das la oportunidad, Señor, de escuchar tu bendita palabra. Señor, te entregamos aquí delante de ti, Jesús. Oh, la vida de nuestros hermanos, de aquel que se humilla, de aquel que se rinde a ti, Señor, de aquel que pone sus días delante de ti, su vida delante de ti, su familia delante de ti, Padre. Oh Señor, ayúdanos a tener una visión clara, Padre, de lo que es adorarte, de una vida de un adorador, Padre, que no mira, Señor, las circunstancias, sino que mira cuán grande eres tú, sino que, Señor, puede considerar tu grandeza, tu magnificencia, Señor, tu poder y tu majestad, que es más grande que los problemas de la vida, que es más grande que la enfermedad. Ayúdanos a entregarnos, Señor, día tras día y a ver tu gloria manifestada en cada detalle,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias te damos. Amén y amén. Hermano, muchas gracias, hermano Luisito, por su ciencia, por aguantarme aquí. Me tocó en el carro porque aquí ya están en otra actividad antes del culto, entonces me tocó, espero que se haya escuchado bien. Dios les bendiga, muchas gracias por la invitación. Bueno, Anderson, muchas gracias a usted, Dios me lo bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. El Señor le use siempre. Amén, muchos saludos, hermano Luisito. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz, dejo todo para seguirte. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo.